Mi nombre es Castilín Núñez Cabrera y esta es mi historia. Vengo desde la ciudad de Montecristi. Fui marcada por el rechazo, la orfandad y el abandono. Mi madre, fui criada por una familia adoptiva. Mi madre cuando salió embarazada no creían que ella estaba embarazada. Los médicos no encontraban en la sonografía el embarazo, más sin embargo ella tenía los síntomas y ella lo que hace es que en su primer intento ella quiere decirle a mi papá. Mi madre se dedicaba a la vida libre y ella fue el resultado de una noche prácticamente. Y ella quiso decirle a mi papá. Cuando ella va a decirle a mi papá, resulta ser que mi papá le dice que ella no puede tener más hijos, que él no puede tener más hijos porque ya él tenía una persona embarazada de uno de mis hermanos que es un año mayor que yo. Pues mi mamá lo que hace en su primer intento, ella tenía 4 niños varones y como dije, se dedicaba a la vida libre. Entonces lo que ella piensa y se compone con una amiga es abortar, la primera opción, y ellos en los campos se usaba que le daban una toma, iban a un lugar y le daban una toma. Entonces ellas se compusieron, fueron al lugar, ahí le dan la toma, la amiga de ella entra primero y resulta ser que ella se queda esperando en la cocina. Ella cuenta que la señora estaba haciendo una sopa y ella se durmió. Ella dice que ella llegó como a las 7 de la mañana y eran las 4 de la tarde y ella estaba dormida. Y ella cuando despierta, lo que hace es que no sabe dónde está. Y lo que dice, me voy, nadie puede como impedirle la salida, ella se va. Y luego de esto, entonces, ella le cuenta a mi abuela y le dice que no encuentra qué hacer, que pasa que mi abuela tenía conocimientos de brujería. Y mi abuela le dice, bueno, pues yo te voy a llevar donde un brujo para que el brujo te diga entonces si realmente tú estás embarazada. Y es así donde ella se dirige a Navarrete y mi abuela la lleva donde el brujo. El brujo le dice, sí, sí, tú estás embarazada, pero tú no vas a poder sacar esa niña de ahí, es una niña y no vas a poder sacarla de ahí porque está como escondida en la parte de atrás del útero. ¿Qué pasa? Que la bruja no llegó a decirle más nada porque el padre de mi madre, él era cristiano y él llegó y le dijo, hija, pero tú crees en eso, y se la llevó de ahí. ¿Qué pasa? Que ella luego retorna nuevamente a Montecristi y allí entonces ella se dirige, mi abuela vuelve a llevar donde otra bruja allá y esta bruja le dice que sí, que realmente ella está embarazada, pero que para que esa criatura que ella tenía en el vientre se salvara, ella tenía que entregarla en ese lugar porque esa criatura había sido destinada para ese altar. Bueno, pues mi mamá lo que hace es que dice, bueno, ya ella había desistido de abortar porque realmente no había podido hacerlo. Y dice, bueno, ok, yo creo que ella se salve. Además, yo no tengo las condiciones para yo tenerla. Y entonces mi mamá lo que dice, ustedes me preparan la barriga y yo le entrego la niña. Entonces, así mismo la hicieron. ¿Qué pasa? Que en varias ocasiones antes de esto, desde que ella empezó a tener los síntomas del embarazo, había un señor que la visitaba y le decía que llorando que por favor le diera ese embarazo porque él había perdido su hijo y que él quería poner la niña en el lugar de ponerle esa criatura en el lugar de su hijo porque él estaba muy triste. ¿Qué pasa? Que mi mamá, ese señor era rifero, mi mamá no conocía nada de él. Bueno, resulta ser que en el lugar donde mi mamá me iba a entregar, el, el, la hija de esa señora, de la señora que practicaba la brujería, ella era la mujer de ese señor. Entonces, nada, mi mamá me entrega cuando nazco, allí me creo como una niña, me creo de una forma totalmente normal, tengo una infancia normal, o sea, estaba en la escuela y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que yo le tenía mucho odio a mi mamá. Yo desde muy pequeña supe que estas personas no eran mis padres. Y de hecho mi mamá muchas veces iba a visitarme, me llevaba regalos, yo todo lo botaba, no quería saber nada de ella ni de su familia. Recuerdo que había una hermana de ella que hacía unas horas santas y a mí siempre me llevaban y yo rezaba mucho. En todas las horas santas me llevaban porque de niña, una niña inconsciente, yo rezaba mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que
Mi mamá entonces, mis padres de crianza, me crié en este ambiente en que ellos tomaban mucho alcohol, ellos peleaban mucho, yo me crié en medio de ellos, tratando de separarlos, siempre por lo general yo defendía mucho a mi papá, porque mi papá era como la figura más importante para mí. En ese momento era el que se ocupaba de todas mis cosas, como el que estaba más pendiente de mí y era el que prácticamente yo más confianza le tenía. Mi mamá siempre me golpeaba, siempre era una persona como un poco hostil. Recuerdo que cuando yo le llevaba flores del colegio como niña, al fin, ella me decía, ¿para qué esa flor? Y la botaba, me rechazaba, o vete de ahí muchacha, cosas así. Entonces, resulta que luego paso a estar en el colegio, en un colegio privado, en este lugar, pero había algo que pasaba, era que cada cierto tiempo a mi casa iba un señor diciendo que mi madre biológica le había dicho que yo era su hija. Cuando este señor iba, pues ya este señor adoptaba que sí, que yo era su hija y empezaba a buscarme. Recuerdo que me llevaban a su casa y llegaron a ser más de 6 personas con esta misma condición. ¿Qué pasa? Que esto en mi pueblo se empezó a divulgar, obviamente, porque los señores empezaban a presentarme a sus familias. Entonces, para mí esto era totalmente vergonzoso, porque como yo tenía tantos compañeros en el colegio, muchas veces me llegó a pasar que uno me preguntaba, ¿tú eres hijo de fulano? Y otro venía y me preguntaba, ¿tú eres hijo de fulano? Entonces yo no sabía qué responder. Pero uno de los lugares, de las cosas que más me marcó con esto fue que hubo un día que por lo general a mí me ponían como maestra de ceremonia en la iglesia católica. En ese momento esa era la iglesia que yo visitaba porque mis padres no eran cristianos ni católicos. Simplemente ellos tenían el altar en casa, eran personas bebedoras, personas de la calle y así. Entonces, ese día que me tocó hacer el papel de María Teresa, la hermana Mirabal, en la iglesia, cuando yo me paro a hacer el papel, a tomar el micrófono para decir mi parte, resulta ser que la iglesia estaba llena de uno de los señores que decía que era mi papá, que yo había conocido su familia, que lo había conocido, que había muerto. Para mí esto fue totalmente frustrante, o sea, yo me paralicé, yo no encontraba qué hacer. Yo no sé realmente cómo yo pude decir lo que iba a decir y lo único que yo hice de ahí salir y empezar a llorar. Recuerdo que lloré mucho porque me sentía frustrada y le preguntaba al Señor que por qué. Una de las preguntas que yo le hacía al Señor era que ¿por qué yo no tenía una familia normal? Porque todos mis compañeros, al estar en un colegio, todos mis compañeros siempre iban diciendo que mira, me parezco a mi mamá, me parezco a mi papá, mira, yo mi mamá, mi papá, y ellos tenían una familia normal. Sin embargo, yo no, yo tenía unos padres que eran adoptivos y ni siquiera, recuerdo que me preguntaban muchas veces, ¿y quiénes son tus padres? Y yo no podía decir porque ellos salían a tomar en la calle y hacían show en la calle, ellos peleaban muchísimo, a veces llegaban personas a buscar a mi hermana porque había un pleito en un sitio, en otro sitio. Y resulta que una vez en medio de esos pleitos, mi mamá atentó contra la vida de mi papá y resulta que afectó a mi hermana. Y en ese ambiente fue que yo me crié. A los 6 años, mi papá, que era como la persona que más me protegía, la persona que más cercana estaba de mí, pues decide irse de la casa y se va hacia otra ciudad. Él dice que él se va a trabajar porque él no, habíamos pasado muchas situaciones, habíamos pasado mucha miseria, mucha hambre, y él ya no encontraba trabajo porque era una persona mayor, no encontraba trabajo, ya no encontraba qué hacer para poder sustentarnos. Y él decide irse. Para mí esto me frustró, me marcó bastante. O sea, yo me sentí totalmente vacía en ese momento porque mi papá era como todo para mí. Bueno, pues ya de ahí empiezo a criarme prácticamente sola ahí con mi mamá, pero mi mamá en su lado, yo en el mío. ¿Qué pasa? Que resulta ser que luego de eso yo empiezo a conocer personas, empiezo a codearme en la iglesia católica con muchas personas, iba a muchas misas y tengo una relación con una persona, una relación muy pecaminosa con esa persona, buscando como buscando ese amor que no tenía. Recuerdo que había un sacerdote que yo le decía, ¿tú puedes pasar el Día del Padre conmigo? Y él
él accedía y pasaba el Día del Padre conmigo, pero yo me sentía en ese momento totalmente sola, totalmente vacía, porque no tenía padres. Recuerdo que a los 14 años entonces llega un último señor y mi mamá va primero que él, mi mamá biológica va primero que él a la casa y le dice a mi madre que ese es mi verdadero padre. Bueno, pues cuando este señor llega, yo lo rechazaba totalmente. Recuerdo que en ese momento tuve una discusión muy grande con mi mamá porque yo le decía, yo estoy cansada de que tú traigas a cada rato un padre cuando no se sabe cuál es en realidad. Y yo no quiero conocer a este señor. Bueno, este señor decía, recuerdo que él lloraba en el patio porque él decía, ¿por qué tú no me dijiste que tú tenías una hija mía? Si yo, aunque yo no me la, él reside en Estados Unidos, aunque yo no la hubiese podido criar, mi mamá la hubiese podido criar. Bueno, pues nada, desde ahí empezó a tener una relación con este señor como padre. Él cada vez que venía a Estados Unidos me buscaba y así. Bueno, pues él me propone empezar la universidad. Yo termino mi bachiller y él me propone, mi sueño era estudiar medicina. Y él me dice que sí, que me va a pagar la carrera. Bueno, pues cuando yo empiezo la carrera en Dajabón, me inscribo en el área de enfermería porque cuando hiciera el traslado para Santiago, pues iba a ser más fácil para mí, para no perder el tiempo. Bueno, pues así lo hago. Recuerdo que salí de ahí con honores, entonces me fui a Santiago, vine a Navarrete a vivir con mi abuela, la mamá de este señor, y recuerdo que allí soy confrontada porque todo el tiempo yo visité la iglesia católica, pero allí empiezo a tener unos sueños sumamente extraños. Veo que mi abuela y todas las que vivían ahí, mi abuela había criado la hija de mi único tío y estaba mi tío también, vivíamos solo nosotros y mi abuela visitaba mucho la iglesia cristiana. ¿Qué pasa? Que mi abuela me empieza a hablar acerca de este Jesús diferente, acerca de esta vida cristiana totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrada. De hecho, muchas veces llegué a discutir con mi prima y había una iglesia católica cerca. Yo me iba para la iglesia católica, la visitaba. Pero ¿qué pasa? Que empiezo a tener estos sueños donde veía que el cielo se apagaba, empezaban a caer cosas del cielo. Recuerdo que tuve un sueño donde veía a un personaje que danzaba conmigo vestido de blanco. Y empiezo a tener estos sueños en donde veía el rostro como de un padre en el cielo, veía cosas cayendo, escuchaba como cosas que decían, se está acabando todo, el cielo, la tierra va a ser destruida. Tenía estos sueños sumamente raros. Bueno, pues hubo un día que mi abuela me dice, ven, vamos yo quiero que tú me acompañes a la iglesia. Bueno, pues yo me iba con ella para no quedarme sola. Pues así lo hacía y hubo un día que llega un señor, yo estoy enfrente de la casa y llega un señor y este señor, mi abuela está durmiendo y él me pregunta por mi abuela y yo le digo, ella está dormida, entonces él me dice que tú eres cristiana y digo, no, yo visito la iglesia católica, mi abuela es que visita esa iglesia, pero yo no tengo nada que ver con esa iglesia, entonces ahí él coge la Biblia y fue como que el mismo Dios empezó a hablar a través de él y él me empezó a buscar en la Biblia, me empezó a decir, a confrontarme en aquel momento, empezó a hablarme de este Jesús así, que era real, que estaba sentado a la derecha del Padre, todas estas cosas. Desde aquí entonces empieza mi vida a cambiar. Luego de esto, entonces, resulta ser que yo tuve un problema con mi papá y era muy difícil para mí el yo tener que viajar desde Navarrete hasta Santiago para estudiar medicina. Ya yo tenía la carrera avanzada, estaba casi en clínica de la carrera. Bueno, pues mi papá, hubo un momento en que él se atrasó con mandar el dinero de pagar el transporte
Y él entendió que yo no quería ir a la universidad, pero entonces yo tenía una tía en Santiago y yo me iba a Santiago para yo no perder las clases, porque desde que cuando tú estudias medicina, si tú pierdes las primeras clases, ya tú te atrasas. Entonces yo me iba para donde mi tía. ¿Qué pasa? Que cuando él llama, él empieza a decirme un sinnúmero de cosas, me empieza a insultar, me empieza a decir que yo era rebelde, que yo era desobediente, que era malcriada, que era lo que yo estaba haciendo, que no estaba estudiando nada, un sinnúmero de cosas. Y yo lo que hago es que le digo a mi abuela, mamá, venga, coge el teléfono, y suelto el teléfono. Pues mi abuela al parecer no me escuchó, no contestó el teléfono. Bueno, pues mi papá se puso muy enojado. La cuestión es que la familia que me crió, según ellos, él la llamó, le dijo que a mí que me fuera de ese lugar. Entonces, nada, parto de ahí hacia Santiago. Ahí mi tía me recibe, me quedo ahí. Recuerdo que muchas personas me ayudaron para estudiar porque dejó de sustentarme con la carrera. Me ayudaron para seguir. Tuve un trabajo también, luego salí de ese trabajo. Y luego había un joven de mi niñez que volvió como a mi vida. Entonces ahí entro en una relación con él porque me estaba ayudando con la carrera, me mudo con él, me caso con él era cristiano en ese momento, era pastor de jóvenes. Bueno, pues resulta ser que luego de que nos casamos, él sacó realmente quién él era. Recuerdo que me maltrataba mucho, me golpeaba. Recuerdo que yo tenía que de madrugada, yo tenía que irme corriendo de la casa y amanecer con la seguridad en la calle, asustada. Y luego de esto yo lloraba mucho, pero estaba en una iglesia cristiana ya. Me bautizo también en una iglesia cristiana. Bueno, pues antes de conocer a este señor, hubo una persona que llegó a mi vida que él decía que Dios lo había enviado y que Dios lo había enviado para que yo iba a ser su esposa y que Dios decía, y este señor me envolvió totalmente con esto a tal punto de que para yo poder separarme de esta persona, poder alejar a esta persona de mi vida, mi tía y muchas personas más me tuvieron que ayudar, yo tuve que ponerle un alejamiento y todo eso. Entonces es ahí cuando llega el otro joven, que ahí sí yo me caso con él es cristiano también, ya yo me había bautizado en la iglesia cristiana. Había tenido obtenido un poco más de conocimiento de la palabra y todo eso. ¿Qué pasa? Que, como decía, este joven me maltrataba mucho. Entonces hubo un día que en mi casa yo hago una oración y le digo al Señor que me dé un bebé, porque en la iglesia me decían que yo no me podía separar, que tú no puedes divorciarte después de que tú te cases. Si tú te divorcias, tienes que quedarte sola. No puedes volver a casar. Entonces yo le decía al Señor que si Él quería realmente que yo me separara de esa persona, aun cuando yo estaba viviendo todo eso, que me diera un bebé. Yo tenía ya 3 años de casada con esa persona y nunca había salido embarazada. Ahí salgo embarazada y empezó a vivir algo terrible, porque ahí él empieza a decir que el bebé no es de él, que el bebé es de una persona de Montecristi, empieza a maltratarme más. Yo tengo que irme por la primera parte del embarazo de la casa. Y nada, luego de eso entonces ya me independizo, tengo mi bebé, me separo por completo de él. Recuerdo que en medio de la separación él me secuestra el niño y le dice a los pastores que yo lo había abandonado, el niño que lo había dejado botado, un bebé recién nacido. Los pastores entonces ahí descubren realmente quién era él. Lo sacan, él sale de la iglesia, ya dejó de ser pastor de jóvenes por todas esas cosas. Recuerdo que él me celaba con todas las personas de la iglesia. Yo era adoradora y él cada vez que yo adoraba en la iglesia, él se me levantaba de una manera tremenda. Eso era una golpiza prácticamente cuando yo llegaba a la casa, luego de estar en el altar del Señor. Bueno, pues luego de esto, entonces que conozco a mi actual esposo. Y en el momento en que conocí a mi actual esposo, yo estaba pasando por un proceso en el que a mí me daban unos dolores en las madrugadas terribles. Yo tenía que agarrarme yo tenía que agarrarme duro porque no podía soportar el dolor tan fuerte. Y fui donde varios médicos y los médicos no encontraban nada.
Y entonces cuando entro en una relación con esta persona, él me dice, pero cásate conmigo, vámonos para Santo Domingo y así tú puedes ir a otros médicos. Aquí recuerdo que llego a Sedimá. No puedo contar las veces en que entré a hacerme resonancia, que tomografía, que radiografía. Hubo una vez que me pusieron hasta esteroides pensando que era la columna, me hinché. También y me iban a hacer una cirugía, pero gracias a Dios que el Señor utilizó a alguien, a una doctora que se había creado conmigo, y ella me dijo, no, yo te voy a mandar para una segunda opinión. Cuando otro doctor vio eso, resultó ser que yo no tenía nada, que no había necesidad de operación. Bueno, pues en eso el Señor empieza a tratar conmigo. Yo me había descarriado, estaba viviendo en fornicación y adulterio porque no me había casado con mi esposo y estaba casada con el otro señor. Entonces ahí yo empiezo a orar al Señor, el Señor empieza a traerme otra vez a sus pies y yo empiezo a orarle porque yo quiero hacer las cosas bien para él, porque yo sabía que estaba en fornicación y estaba en adulterio. Entonces es cuando yo le empiezo a orar al Señor para yo hacer el divorcio, porque esta persona no se quería divorciar de mí. Bueno, pues ahí recuerdo mi padrino de la iglesia católica, él es abogado y él me dijo, mija, yo te lo voy a hacer para que tú te separes de ese hombre. Entonces ahí él me hace el divorcio, no me costó tanto porque al ser mi padrino me lo hizo más económico. Luego entonces ahí yo quiero casarme con mi esposo, pero mi esposo me dice, no, estamos bien así, no hay que casarse porque antes las personas no se casaban y toda esa filosofía que dicen. Bueno, entonces ahí yo empiezo a orar al Señor y empiezo a decirle al Señor porque yo quería, ya yo había vuelto a otra iglesia. Me estaba congregando en una iglesia de aquí, en Santo Domingo. Y en esa iglesia, para tú tener participación, pues tú tenías que estar casado, tú no podías estar en adulterio, para tú poder adorar, para tú poder hacer algo en el altar. Bueno, y como a mí me gustaba adorar al Señor, entonces ahí empiezo a orar. Recuerdo que el Señor lo convenció. De un momento a otro mi esposo me dijo, sí, nos vamos a casar. Después no teníamos nada. Y al final el Señor se encargó de todo de una manera que el Señor me hizo la boda de mis sueños. Todo, desde el color, sin yo decirle nada, todo. Recuerdo que una de las muchachas de la iglesia me dijo, vamos a un lugar para que tú alquiles el vestido. Cuando fuimos ahí, la persona, ellos eran cristianos, ahí también, ella me dijo, solamente te vas a medir el vestido, nosotros vamos a hacer todo. Y ahí mi esposo tuvo que pagar una cantidad de dinero, a mi madre biológica vino a la boda y todo eso. Fue una boda muy bonita, por el civil y también por la iglesia, porque yo le pedí al Señor que yo me quería casar por la iglesia, porque la vez anterior yo no me casé por la iglesia, entonces el enemigo me atacaba mucho con eso. ¿Qué pasa? Que ahí entonces pasa la boda. Recuerdo que en mi boda casi no había personas y yo me entristecí y el Señor me dijo, no, es que hay muchos ángeles. Yo mandé muchos ángeles a esta boda porque esta boda es de mi parte. Y nada, entonces ahí me caso, pero yo no tenía en ese momento, yo era cristiana, me había reconciliado con el Señor, estaba visitando esa iglesia, pero yo realmente no conocía a Jesús, tenía el conocimiento de Jesús, pero no conocía a la persona del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que estando en esta iglesia, luego de haberme casado, luego de haber tenido otro bebé, que cuando tuve ese otro bebé, el niño nació con neumonía. Recuerdo que no me lo entregaron de una vez. Yo pasé toda la noche, como no sabía, pasé toda la noche llorando y clamando al Señor para que el Señor me lo devolviera. A la semana me devolvieron el niño. Entonces, luego de esto es cuando yo empiezo a ser otra vez confrontada. Y empiezo a escuchar, el Señor, el Espíritu Santo, sin yo conocerlo, me lleva a escuchar a otras personas. Y esta persona empieza a hablar acerca de la persona del Espíritu Santo. Y yo decía, pero que yo no conozco esto. O sea, yo estoy en la iglesia, pero yo no conozco esto. O sea, en mi iglesia yo no veo señales. En la iglesia en que estoy yo no veo milagros, yo no veo sanidad. Yo no veo así, que la persona se levanta, que lo paralítico. Yo no veo que la persona es libre. O sea, yo decía, hay algo más, o sea, falta algo. Y es cuando a esta iglesia el Señor lleva a una pastora a predicar
Y cuando esa pastora, desde que esa pastora empezó a hablar, yo empecé a llorar, empecé a temblar, fue una cosa totalmente diferente. Después de eso, entonces, yo dije, yo quiero conocer a ese que camina con ella. Y yo recuerdo que hice una oración y le dije, yo quiero conocerte, Espíritu Santo, sin yo saber ni a quién le estaba hablando ni quién era el Espíritu Santo. Simplemente yo le dije, quiero conocerte, Espíritu Santo. Y recuerdo que en ese momento que hice la oración, tuve una visión que él me paraba de la cama, me tomaba de la mano y me llevaba al lugar donde yo acostumbraba a ir a orar. Desde ahí entonces yo empecé una vida diferente. Le dije al Espíritu Santo, guíame hacia el lugar a la iglesia de esa pastora, porque ella yo no recordaba el nombre ni nada. Y el Espíritu Santo entonces me hace encontrarla en Facebook. Ahí yo le escribo, recuerdo que ella estaba abriendo una iglesia nueva, un Campo Blanco. Y ahí entonces yo empiezo a visitar la iglesia de esta pastora. Pero ¿qué pasa? Que ahí yo empiezo a contarle a la pastora, yo soñaba mucho y veía muchas cosas desde vivir en Navarrete con mi abuela. Yo veía muchas cosas en los sueños. Podía ver cosas malas como cosas así del Señor. Y yo tenía muchísimos sueños extraños. Y yo entonces empiezo a contarle estos sueños a la pastora. Y es entonces cuando el Señor, a través de los sueños, empieza a revelarme mi realidad. Y recuerdo que empiezo a ver cosas de mi niñez, empiezo a verme envuelta como en cosas de brujería, empiezo a verme como peleando con demonios, empiezo a verme utilizando el nombre de Jesús. En un sueño me vi, de hecho, en una escuela donde formaban personas para el satanismo. Y un sinnúmero de sueños extraños. Cuando yo empiezo a contarle todos estos sueños a la pastora, resulta ser que la pastora me dice, hay algo más con tu historia que tú no me estás contando. Y es posible que tú no sepas lo que pasa con tu historia. Bueno, pues, pero vamos a orar. Cuando la pastora empieza a orar, resulta ser que hay uno de las personas de mi pasado que decía que era mi papá, que él le da un ACV y lo tienen interno. Lo primero que él hace es escribirme. Resulta ser que este señor me buscaba mucho, pero como ya yo había conocido a mi papá biológico, a mí me daba vergüenza contestarle el teléfono y decirle que él no era mi papá. Y yo le decía a mi mamá que por favor se lo dijera a ella. Ella nunca se lo dijo. En una ocasión en que la madre que me crió, ella cumplía años, yo le celebré el cumpleaños, yo y mi esposo le celebramos el cumpleaños. Y cuando fuimos, el Señor se aparece en mi casa y empieza a hablar y me empieza a decir que él está seguro que yo era su hija, porque a él lo visitaban seres y que esos seres le habían dicho que sí, que yo era su hija. Bueno, pues esto llama mi atención. Yo le digo, pero ¿cómo así? ¿Qué seres? En ese momento él no me dijo. ¿Qué pasa? Luego de eso es que le da el derrame. Cuando a él le da esto, yo y la pastora me dice, empieza a orar, porque ahí es que tú vas con él, es que tú vas a descubrir qué es lo que pasa contigo. O sea, qué pasó contigo en tu niñez. Y empezamos a orar. Recuerdo que le mandábamos ángeles y todo esto. Resulta ser que el Señor planeó todo para que yo me pudiera encontrar con este señor antes de que este señor falleciera. Bueno, pues cuando llego a la casa de ese señor que le habían dado de alta el día anterior y lo habían llevado para Montecristi, cuando llego a la casa de este señor, resulta ser que el enemigo tenía orquestado todo un territorio y había más personas que supuestamente eran hermanos de él, pero ellos se decían ser hermanos de logia. En ese momento para mí ser hermano de logia era totalmente normal, porque desde pequeña yo recuerdo que como yo estaba en una iglesia, en un colegio católico y visitaba la iglesia católica, recuerdo que esta institución era una institución sumamente respetada, una institución que era parte de todas las demás instituciones de la ciudad. No estoy entendiendo nada de lo que está pasando en ese momento. Bueno, pues cuando estamos ahí, estamos hablando, la pastora está conmigo conectada por WhatsApp y ella me dice, tienes que preguntarle quiénes le dijeron a él que tú eras su hija. Cuando yo empiezo a preguntarle, él bajaba la cabeza y no me quería decir. Y me decía nombres, de santos. Y hubo un momento en que mi esposo, que está ahí también, ellos están hablando, los hermanos
de él, de logia, él está contando, él le cuenta quién yo soy, que yo era su hija, pero él dice algo, y él dice que que cuando él supo que yo era su hija, él no enfrentó a su hermano para quitarme de las manos de él y él criarme porque él era su hermano de logia. Entonces ahí yo empiezo a recordar cosas de mi pasado y empiezo a entender que también la persona que me había criado había sido parte de esta logia. Empiezo a entender por qué esa persona había fallecido y empiezo a entender cómo fue que esta persona falleció. Esta persona era una persona sana y de un momento a otro él se enfermó. Le dio un ACV y todo eso, y luego enfermó. Recuerdo que yo duré 16 días en el hospital con él, ahí tuve que buscar sangre y todo, estaba sola, tuve que cuidarlo los 16 días antes de él fallecer. Y entonces, ahí, cuando estamos ahí en la reunión con el Señor y los otros hermanos de logia, ahí entonces él empieza a decir de eso, pero mi esposo, que es de otro lugar, él le dice, pero yo había escuchado que este lugar era un lugar donde se practicaba el satanismo. Y ellos inmediatamente le dijeron, no, eso no es así, ahí no se practica ningún tipo de religión, ahí tú no puedes tener un partido político, tú no puedes tener un partido, ahí no hay nada que tenga que ver con tu favoritismo. Eso es un lugar donde te forman como un hombre íntegro, como un hombre de sociedad, bueno, y eso, bueno, pues mi esposo deja eso, y mi esposo dijo, sí, yo había escuchado eso, pero ¿qué pasa? Yo que estoy hablando con la pastora, le hago el comentario a la pastora de esto, y la pastora me dice, síguele preguntando cosas, trata de que tú puedas quedarte sola con él para que tú le puedas preguntar más. Bueno, pues entonces ahí la pastora entonces me dice, el Espíritu Santo me está empezando a revelar, ya yo sé quién era que te quería, y lo que habían hecho contigo. Y entonces la pastora me dice, pero tú le vas a hacer una última pregunta a este señor. Primero vas a preguntarle si él quiere a Cristo. Recuerdo que los otros hermanos se fueron en ese momento y me dice, tú le vas a preguntar si él quiere a Cristo. Cuando yo le pregunto, él dice que sí, acepta a Jesús, ya hago la confesión de fe, acepta a Jesús, y entonces en ese momento la pastora me dice, tienes que irte de ahí porque el espíritu que te quería es un espíritu violento y se va a manifestar. Él ya no te va a decir más nada, yo sé quién es. Resulta ser que esta persona era el presidente de la logia en ese momento. Él había concursado. Entonces ya después que yo vengo a Santo Domingo, ahí yo empiezo a buscar todo, empiezo a ver que ambas logias estaban conectadas, empiezo a ver que sí, que esto era realmente satanista. Empiezo a entender ahí que que el padre que me crió practicaba esto, era parte de todo esto. Entonces ahí empiezo a tener más sueño, empieza el Señor a revelarme. Ahí el Señor me revela que a mis 7 años me iban a sacrificar y el Señor le paró la mano. O sea, me iban a sacrificar, el Señor le paró la mano a los 7 años y empieza el Señor a revelarme todas estas cosas. Recuerdo que a mí me daba algo que yo perdí el conocimiento total, me empezaba como escalofríos en el cuerpo, luego me mareaba y ahí perdía el conocimiento. Las personas que estaban a mi alrededor, que me encontraban en esta situación, decían que yo torcía las manos, que yo emitía sonidos, que yo hacía un sinnúmero de cosas. Esto me pasó en varias ocasiones. En una de las ocasiones en que me pasó, recuerdo que me dieron un agua de sal con azúcar y ahí yo como que volví en sí. Bueno, pues luego de estar aquí con esta pastora, que el Señor empieza a revelarme todas estas cosas, de un momento a otro la pastora me dice que ya yo no puedo seguir yendo a su iglesia porque el Señor le había revelado que yo tenía un plan, que yo era bruja y que tenía un plan para destruir su iglesia. Ahí entonces yo me voy de la iglesia de ella porque ya no podía volver. Te recuerdo que para mí esto fue muy difícil, muy chocante, porque yo decía, ¿cómo así? Si ella sabe prácticamente todo de mí, o sea, nosotros hablábamos siempre, aparte de que ella era mi pastora, habíamos creado una confianza. Y cuando yo entro a este momento, de hecho, la iglesia que yo estaba anteriormente, recuerdo que ellos prácticamente murmuraron de mí, me decían que yo
que yo me fui de la iglesia, y iban los hermanos a preguntarme por qué, y se armó todo un escenario como si hubieran diferentes iglesias y como que si Jesús iba a venir por diferentes iglesias, como que no era una misma iglesia. Y recuerdo que aquí es que conozco el espíritu de religión que empieza como a perseguirme. Recuerdo que se levantaron rumores donde yo había hablado del pastor, que había hablado del pastor de esa iglesia y un sinnúmero de cosas. Entonces, cuando me entro en una depresión total, recuerdo que lloraba mucho y le decía, Señor, ¿pero por qué? Yo no soy bruja, yo no tengo ningún complot. Yo recuerdo que yo tenía hasta llave de ese lugar y yo iba todos los domingos y limpiaba la iglesia antes del servicio. Y ella cambió toda la cerradura, o sea, todas las personas que estaban yendo a la iglesia me bloquearon, me veían en la calle y yo le podía saludar y hablarle y se quedaban como que no me conocían. Fue algo totalmente frustrante. En ese momento yo entro en una depresión tan grande que yo digo que yo no quiero saber de iglesia, que yo no quiero, o sea, que no me hablen a mí de iglesia. Entonces yo sí seguía orando, iba a mi lugar de intimidad, oraba con el Señor y eso, pero no de congregarme en iglesia, porque yo le decía que yo no sé, ya yo no creo en ninguna. Bueno, pues ahí mi esposo tenía un primo que estaba visitando una iglesia que antes de pasarme esto, él siempre me hablaba de su iglesia. Era como el Señor preparando el escenario. Y en ese momento, cuando yo estoy en esa situación, me topo con él un día en la calle y él me dice, ¿cuándo es que tú vas a hacerme el honor de ir a mi iglesia? Y yo le digo, sí, yo voy ahí, no te preocupes, un día de esto yo voy ahí. Bueno, resulta ser que yo fui a la iglesia de él, fue ya por vergüenza, porque él me lo decía tanto. Entonces, al ser primo de mi esposo, yo no quería como que él se sintiera mal. Y accedo a ir a esta iglesia. Recuerdo que cuando voy a esta iglesia, que el pastor me ve, el pastor de esta iglesia, el pastor me dice, tú estás teniendo una lucha muy fuerte porque hay una bruja debajo de tu casa que te está haciendo enviaciones. ¿Qué pasa? Que antes de yo llegar, yo había tenido muchos sueños raros. De hecho, de un momento a otro, estando encerrada en la casa, nos dio COVID a mí, a mi esposo y a uno de mis niños de la nada. Y yo en los sueños veían que subía una persona, entraba por la puerta de atrás, me entregaba cosas. Yo escuché las puertas de los closets, yo las cerraba antes de acostarme y en la madrugada la puerta se abría y empezaba a sonar como que la están moviendo. Y ahí yo empezaba a reprender. Tuve un sueño también donde hubo alguien que fue y me dijo que me iba a pasar algo malo porque ese lugar, yo me había enfrentado con el dueño de ese lugar. Después al tiempo me entero que ese lugar había sido consagrado a los demonios por una bruja antes de hacerlo. Bueno, pues cuando eso entonces, aquí en la iglesia que vine a visitar, conozco a una profeta que ella se quedó como en contacto con nosotros, se quedó con mi WhatsApp, con el WhatsApp de mi esposo, pero yo dejo de venir a la iglesia. Yo entonces empiezo a ir a otra iglesia que un amigo mío me había recomendado y yo iba un domingo a una y otro domingo a la otra. Entonces hubo un momento en que nosotros teníamos que salir de este lugar, porque antes de esto, como yo no estaba trabajando en ese momento, yo me puse a vender té y café enfrente de la casa. ¿Qué pasa? Que hubo un día que yo estoy allí vendiendo esto y yo estaba enfrente de una señora que es cristiana. Y cuando viene una persona con demencia caminando por la calle, hubo un momento, él acostumbraba a pasar por ahí esta persona. Y la primera vez que pasó, él me decía, ¿tú quieres que yo te mate ese niño ahora mismo? Y yo recuerdo que esa vez me mandé, dejé todo botado y me tranqué. La próxima vez que él volvió a pasar, entonces, yo estoy ahí. Cuando yo lo veo que viene, yo empiezo a orar. Y la señora que está en la galería sentada también lo ve venir y abre la puerta y se para en la puerta. Cuando este señor pasó, no sé cómo, de él se desprendió algo que entró en mi rostro y mi cara literal empezó a sentirse como que me ardía, como si me estuviera quemando, como si tuviera fuego y me estaba quemando la cara. La señora me dice que la cara se me puso roja y los ojos negros.
Cuando después de que él pasa, que estoy en esta situación, yo subo corriendo a la casa y me pongo aceite en la cara, pero el ardor era tan fuerte que no se me quitaba. Cuando yo le digo a la señora, voy a dejar todo aquí porque realmente no me estoy sintiendo bien. Cuando subo a la casa con los 2 niños, resulta ser que voy al baño. Cuando voy al baño me entra un dolor sumamente fuerte. Y estoy ahí revolcándome, le digo a los niños, empieza a llamar personas. Recuerdo que llega una señora. Llegan 2 señoras de por ahí mismo y la señora me dice, no, ella no tiene nada, eso no es nada que ella tiene. Y cuando sube la señora cristiana que estaba conmigo cuando me pasó el asunto, sube y dice, ¿qué es lo que pasa? Entonces ella le dice, no, ella tiene un dolor y ya ve que yo me estoy quejando y agarrándome muy fuerte en la parte baja de mi estómago. Y ella dice, no, espérate, y quita como las personas que están alrededor de mí, quita a las otras 2 mujeres que están alrededor de mí y empieza a orar y le empieza a decir, espíritu de muerte, yo te vi cuando tú entraste en ella, sal de ella, tú no te la vas a llevar en el nombre de Jesús, y empieza a pelear con el espíritu de muerte. Y en ese momento, entonces ella empieza, cuando ella ora, sí, que me ora en el vientre, yo empiezo el dolor cada vez más fuerte, y me revolcaba. Me recuerdo que bajé la escalera prácticamente arrastrándome, porque ella dijo, no, la vamos a sacar de aquí, la vamos a llevar a la clínica. Y había una de las señoras que estaba ahí, decía, no, ya no va para la clínica, ya no tiene nada, eso se le va a quitar. Y recuerdo que ella tomó lo mismo que me dio una vez mi padre, un agua de sal con azúcar, y me la dio. Ahí fue que el dolor como que empeoró más. Entonces ahí la señora no desistió, la señora cristiana, y dijo, no, la vamos a sacar. Cuando entonces ahí llaman un taxi, me llevan a la clínica. Cuando en el camino el Señor me dice, escucho la voz del Señor literal que me dice, te saqué porque te iban a matar. Entonces ahí veo que estaba rodeada de todas estas brujas que me habían hecho esta enviación. También había tenido sueños en la esquina que había un colmado tumbando una, diciéndole en el nombre, yo sé que tú eres que me está persiguiendo el niño, porque hubo un momento en que uno de los niños no quería comer y mi esposo, yo me levanto en la madrugada al baño y mi esposo veo que está ahí en la madrugada y está orando, y mi esposo me dice, tuve un sueño muy feo, porque como yo tenía tantos sueños, ya mi esposo me contaba todos los sueños que tenía. Veía una bruja que venía a buscar al niño. Y señores, no ven, él me contó el sueño, que yo le dije, no, tenemos que poner a orar. Literal, cuando dieron como las 4 de la mañana por ahí, la ventana fue así como que se abrió y entró como esa brisa como pesada, y mi cuerpo literal empezó a sentir como escalofríos, y era una presencia maligna tan grande que yo me tuve que ir al baño, y yo en el baño clamaba y le decía, Padre ayúdame, porque era tan fuerte lo que había en la casa que entonces yo podía percibirlo, cosa que yo no sabía, y no sabía lo que estaba percibiendo. Bueno, pues desde ahí entonces la profeta de la iglesia que habíamos visitado, ella le escribe a mi esposo y le dice a mi esposo que por qué nosotros no habíamos vuelto a la iglesia. Bueno, pues en eso mi esposo me dice, tienes que tomar una decisión, o vamos a ir a una iglesia o vamos a ir a la otra. Y yo le digo, está bien, yo voy a orar, porque realmente tú sabes que ya yo no creo en ninguna iglesia. Yo voy y visito, pero ya para mí eso me entra por aquí y me sale por aquí. Bueno, pues ahí cuando empiezo a orar, el Señor me dice, yo le digo al Señor, la iglesia que tú quieres que yo me quede, entonces, donde tú me quieres, tú me vas a poner una señal de que es ahí. Bueno, pues en ese momento, cuando yo estaba orando esa noche, yo estaba escuchando una canción que dice, se llama Yo te rescataré. Bueno, pues esa canción entonces, cuando yo me toca visitar la iglesia Carefa en el domingo siguiente, cuando, nos preparamos, vamos a la iglesia. Cuando entramos a la iglesia, recuerdo que las adoradoras, esa iglesia se adoraba mucho, y las adoradoras estaban cantando una adoración. Pero la adoración terminó, y cuando terminó la adoración resulta ser que la canción que ellos estaban cantando era la misma canción que estaban escuchando en la noche. Y recuerdo que ese día fue tan fuerte lo que yo sentí en esa iglesia, como sentía el Señor de una manera sobrenatural sobre mí, que yo salí, que yo no podía ni caminar. Pero yo no entendía nada de esto, yo no entendía por qué yo me sentía así tan mal, que me dolían las rodillas, no tenía fuerza ni siquiera para hablar de cómo salir de esa iglesia. Bueno, pues ahí entonces
me quedo ya visitando esta iglesia. Aquí entonces salgo embarazada, me mudo de casa. Recuerdo como cuando me voy a mudar de casa, la profeta me dice, tienes que orar para ver cómo tú vas a salir, porque cuando yo salí a buscar casa me perdí en los taxis. Los abogados me citaban para mostrarme la casa y el abogado nunca llegaba a la casa. Y yo entonces le expreso esto a la profeta, que siempre se mantuvo en comunión con nosotros, en comunicación con nosotros. Bueno, pues cuando yo empiezo a orar al Señor para que me saque de esta casa, que sea Él que me saque de esta casa, yo tengo un sueño con 2 personas de la iglesia de Carefa. Estas 2 personas yo no las conocía, porque como yo era nueva, había visitado muy poco. Cuando yo le digo a la profeta, le digo, mira, yo tuve sueño con estas 2 personas, yo no sé ni quién son ni cómo se llama. Resulta ser que estas personas eran los pastores de matrimonio de Carefa. Bueno, pues ellos empiezan a orar, a cubrirme, ahí podemos salir, nos mudamos en otra casa. Bueno, pero yo creo ya que, gracias a Dios, ya salí de esta casa, creo que todo va a estar bien, que todo va a marchar bien. Aquí es que empieza lo duro. Entonces aquí empezó a ver sueños tremendos, donde veía demonios atacando la casa, donde veía demonios que iban a perseguir mis hijos, donde veía cómo sentía personas alrededor de mí, al lado de mí, paradas. No la podía visualizar con mis ojos, pero sí la podía percibir, la podía sentir que estaban ahí. Empiezo a sentir cómo entran a la casa en las madrugadas, no dormía, era una persecución terrible. Entonces aquí me tranco en un cuarto donde no quiero salir. Todo lo que yo hacía era dormir, día y noche dormir. No tenía trabajo ni nada, mi esposo trabajaba todo el día y yo pasaba los niños en el colegio y yo durmiendo todo el día. Aquí empiezo a tener una depresión tremenda, no me quiero parar de la cama, duraba hasta las 6, 7 de la noche sin bañarme. Mi esposo se iba y llegaba y me encontraba así sin bañarme, no quería comer, era una cosa terrible porque no dormía. Pasaba muy malas noches con todos estos sueños y todas estas cosas que estaban entrando a la casa que yo no entendía. Veía cómo se mudaban gente enfrente de la casa y veía como espíritus de locura que salían de la persona e iban para la casa. Era una cosa terrible. Realmente, también, por ejemplo, yo iba a un salón, un día estaba enfrente de un salón y me pasa una persona por enfrente y resulta ser que mi espíritu como que algo en mí me dice, ese es un brujo. Y cuando él pasa, yo tengo una ampolla del pelo en una cosita de cristal, la ampolla se cae, se explota y todo eso era lo que estaba viviendo aquí. Cuando me veo en esta situación embarazada, pues yo le digo a mi esposo, seguimos yendo a esta iglesia. En esta iglesia se hablaba mucho de liberación y todo eso, pero no tenían así como, no liberaban personas, sino que tú venías a la iglesia y había personas, se manifestaban demonios, cosas así en la iglesia. Bueno, pues resulta ser que yo ya desesperada le escribo al pastor. Y le digo, se acostumbraba a decirle papá al pastor, le digo, papá, mire, yo realmente no aguanto la situación, yo me estoy volviendo loca, yo no duermo, yo tengo una depresión, yo no salgo de una habitación, todo durmiendo. Y él me dice, tranquila, mija, que yo voy a ver qué voy a hacer. Cuando ahí entonces, él me cita. Y recuerdo que citó a otras personas más y empieza un módulo de liberación con nosotros. Señores, y ahí yo empiezo a botar cuantas cosas. Recuerdo que él se preocupaba mucho en la liberación de que yo comiera como estaba embarazada. Y yo podía comer ahora mismo, literal. Y yo luego empezaba la administración. Recuerdo que él empezaba a hablarle a espíritus y espíritus, yo sentía ganas de vomitar, sentía que salía cosas de mí, sentía mareo, muchas veces hasta me caía, me entraba sueño en medio de este proceso. Y cuando yo veía la funda, no había un solo grano de arroz en lo que yo expulsaba. Bueno, pues ahí recibo la liberación. Cuando falta solo una semana, ya yo estoy a término con mi embarazo. Cuando la cesárea era un miércoles, la cesárea era un viernes. Y resulta ser que el jueves el niño
se levanta vomitando. Y yo le digo a mi esposo, bueno, este niño no quiere leche ni nada, hay que llevarlo al pediatra. Cuando yo voy, me preparo y voy a llevarlo al pediatra. Para la cesárea yo necesitaba ir al cardiólogo y necesitaba también ver al anestesiólogo, que era en el mismo lugar donde me iban a hacer la cesárea. Bueno, pues cuando yo voy al cardiólogo, en la clínica donde llevé al niño, recuerdo que el señor preparó todo. Y la doctora del niño, sin saber nada, ni siquiera yo lo que estaba pasando, me dice, Castilín, ¿y por qué tú no aprovechas y vas al cardiólogo ahora? Porque tu cesárea no es el viernes. Aprovecha que aquí hay uno. Y cuando yo salgo, digo, sí, doctor, es verdad, voy a averiguar a ver si hay uno. Habían 2 cardiólogos. Había uno que no había llegado y el otro ya había comenzado. Recuerdo que la persona me anotó para el número 3, con el que no había llegado. Cuando me anota, yo termino el proceso con el niño, le pusieron un medicamento en emergencia. Cuando voy donde la persona, que yo digo, bueno, vamos a ver si me da tiempo, si no me voy. Cuando voy, resulta ser que era yo que iba a entrar ya. Cuando entro donde el cardiólogo, yo veo que él me está tomando la presión y me toma de los 2 brazos en varias ocasiones. Y él me dice, señora Castilín, ¿usted ha tenido problema de presión durante el embarazo? Le digo, no, yo todo el tiempo he tenido un embarazo tranquilo, normal, no me ha pasado nada con él. Y me dice, bueno, pues su presión está sumamente alta, yo no puedo dejarla ir así. Y me da ahí una receta, inmediatamente él me dice así. Yo lo que hago es que cojo mi celular y le escribo al pastor y le digo, papá, dice aquí, yo tengo la presión alta. Y cuando entonces papá me dice, tranquila, mija, estamos orando. Cuando entonces él me dice, yo voy a llamar, porque es que yo no te puedo dejar ir así, porque es que yo veo que esa presión está muy alta y ya te la he tomado varias veces. Vamos para que te hagan un ecocardiograma. Yo voy a llamar, pero no te aseguro nada porque ya a esta hora eran casi la 1. A esta hora ya la persona que la hace está recogiendo y además eso lo hacen por cita, pero yo voy a llamar para ver. Resulta ser que el doctor no se había ido. Cuando yo voy, él me dice, cuando tú vayas a hacer la autorización, dile que tú estabas agendada ya para cita para que te la puedan hacer. Así mismo lo hago. Recuerdo que había otra persona también que iba para ecocardiograma y ellos la rechazaron porque ella no tenía cita. Bueno, pues cuando subo, él me hace el eco, me dice que todo estaba bien con mi corazón. Y cuando él se va, porque ya él me esperó prácticamente para hacerme ese estudio. Cuando él se va, llega la secretaria de él y me entrega el resultado y me dice, tú eres muy dichosa, porque mire, ese hombre no le entrega un resultado a nadie. Digo, no, quizá porque el doctor le dijo que era una emergencia. No, mi amor. Puede ser lo que sea, ese señor no le entrega el resultado de que de una vez así y de que se queda para hacer una sonografía, tú no sé, tú eres muy dichosa. Bueno, pues cuando yo de ahí iba a ir como ya eran la 1, tenía cita a las 2 con la anestesiólogo en el lugar donde me iban a hacer la cesárea. Cuando me dirijo hacia ese lugar, recuerdo que ese lugar quedaba detrás de donde mi esposo trabajaba y nos juntamos, comimos y cuando llega el momento de yo ir al lugar, recuerdo que estaba en una quinta. Cuando llega la doctora, la anestesióloga que yo entro, la doctora me hace la evaluación y yo le digo, doctora, hágame el favor, tómeme la presión porque el cardiólogo dijo que yo tenía la presión de que muy alta. Y cuando ella me pone un reloj en la mano, recuerdo que ella dijo, tú no puedes, cuando ella vio los números en el reloj, ella dijo, tú no puedes salir de aquí. O sea, tu presión está a un nivel que esa presión, yo ni sé qué hacer. Yo voy a llamar a tu ginecólogo ahora mismo. Resulta ser que Dios había orquestado todo. Mi ginecólogo, él trabaja toda la semana, pero a ese lugar, a ese hospital, él solamente va una vez al mes, miércoles y en la tarde. Y resulta ser que era miércoles y era en la tarde. Él ya lo llama y le dice, mira, tengo una de las pacientes tuyas que está a término, que tiene la presión sumamente alta. Yo me estoy nerviosa. Y cuando él dice, no, mándamela que yo estoy aquí. Cuando recuerdo que cruzo al frente, que era donde estaba el doctor, y el doctor iba a entrar a una paciente y dijo, no, espérate, que yo tengo a esta paciente que está en una emergencia porque a término, ya su cesárea es el viernes. Cuando él me entra, que él me toma la presión, que este señor me dice, mira, usted va
hacerse la prueba de COVID y de ahí usted va a pasar a la cirugía. Ya usted no se puede ir para su casa. Porque la presión suya ya no baja. Esa presión está demasiado alta y no baja a menos que no le saquen ese bebé. Ustedes saben, yo entré en nervios, yo empecé a llorar, y yo llamé a mi esposo y le dije, vino mi esposo porque yo andaba también con el niño. Cuando, así mismo, de hecho, mi esposo en una le preguntó, ¿la puedo subir para la habitación? En lo que, no, pasa a la de cirugía directo. Cuando entré a la sala de cirugía, recuerdo que tuve que esperar un tiempo ahí prudente. Recuerdo que yo estaba llorando mucho porque estaba asustada, y también empecé a orar. Ya cuando me vi sola, empecé a orar, empecé a clamar al Señor. Empecé a adorar al Señor y nada, cuando llegó mi turno, yo recuerdo que la anestesióloga, ella daba pasos en la sala, pasos y pasos, como cuando alguien está nerviosa. Y ella decía, Dios mío, esa diastólica está, Dios mío, y decía así. Y nada, cuando empezó la cirugía, resulta ser que yo veía mucho movimiento. Había una hermana de mi esposo que estaba afuera esperándome y ella también escuchaba, corran. Había como un movimiento extraño dentro de la sala. ¿Qué pasa? Ya después de ahí yo no sé nada más. Despierto en una sala y recuerdo que al día siguiente, cuando despierto, llega el doctor y el doctor me dice, wow, tú y esa niña son un milagro de Dios realmente, porque mira, o sea, tu presión, una cosa increíble. De hecho, tú no te puedes ir, tú vas a durar un par de días aquí porque hay que ponerte unos medicamentos para poderte bajar la presión porque te dio una preeclampsia. Bueno, pues cuando resulta ser que ahí yo no sé, yo me quedo ahí, la niña no me la habían traído. Después que pasan como 3 días o 4 que me tienen interna y recuerdo que me ponían un medicamento tan fuerte que yo el aire acondicionado no lo sentía y podía estar al máximo y el calor tan grande en mi cuerpo cuando me estaban pasando eso que yo no podía, o sea, yo no sentí, era un calor tremendo, yo lo que pedía era agua, entonces nada más me podían dar poquita agua. Bueno, después al tiempo entonces veo que me entregan la niña como a la semana. Recuerdo que yo la iba a visitar. Muchas veces fue un momento muy difícil porque yo pensé que la niña no iba a sobrevivir en realidad. Cuando nada, luego me la entregaron y todo marchó bien con la niña. Cuando llego a la casa con la niña, empiezo a tener estos sueños donde yo veía las brujas que iban a buscar a la niña. Yo veía cómo ella entraba literal por la ventana donde estaba en la cunita de la niña, en mi habitación. Y ahí entonces traigo a la niña aquí a la iglesia, oran por la niña en la iglesia. Y desde ahí esas persecuciones pararon. Ahí entonces me quedé. Digo que voy a dar el testimonio sobre la niña, de cómo pasó todo esto. No había concluido mi liberación, no pude concluirla, tuve que dejarla y tuve que volver a iniciarla luego. Cuando voy a dar el testimonio de la niña, que yo llamo a la pediatra, un profeta, amigo mío, me hace un video para dar el testimonio de la niña. Y él en el video pone que la niña nació muerta. Y para mí eso fue tan chocante porque yo dije, no, eso no fue tan extremo. O sea, ella sí estaba enfermita, pero eso no fue tan extremo, lo que yo digo. Bueno, pues cuando yo digo, yo no sé, como que hay algo aquí extraño, yo voy a confirmar, voy a llamar a la pediatra para que la pediatra me diga qué fue lo que pasó en realidad con la niña. Ellos me habían mandado un video, pero el video estaba cortado. No se veía todo de cuando la niña nació, que por lo general graban el parto cuando la sacan, cuando se la ponen a la mamá, todo. Y a mí no me la pusieron. Solo recuerdo que el doctor me dijo que si yo realmente me quería preparar, porque la niña no había nacido como bien. Bueno, pues cuando yo llamo a la pediatra, que la pediatra me empieza a contar, me dice que la niña nació muerta, literal, que la niña no tenía signos vitales y que ella le pasó sangre mía, que la niña no reaccionó, que ella le dio resucitación y nada, la niña nada que reaccionaba. Y ella dice que ella, en medio de ya la desesperación de toda la cosa que había hecho y nada que reaccionaba, ella clamó al Señor y le dijo, Padre, tú vas a permitir que esa niña se pierda a término. Entonces ahí la niña reaccionó sola, sin ella tocarla. Y ella dice que ella no sabe cómo, de dónde esa niña botó tantas cosas. Después de que pasa esto,
yo doy el testimonio en la iglesia, todo. Una noche yo le pregunté al Señor que por qué la niña había botado tanta cosa. Y Él me dice, es porque la liberación no fuiste tú que la recibiste, fue la niña que recibió la liberación. Entonces los espíritus que traía la niña generacionales la mataron para no salir. Entonces cuando yo la volví a la vida, que la niña yo la hice reaccionar, entonces los espíritus fueron expulsados. Para mí esto fue impactante. Bueno, luego aquí en esta iglesia entonces empiezo a tener ya más conocimiento con lo que es el mundo espiritual, empiezo a entender todos los demonios que me daban, que eran espíritus, los espíritus se me manifestaban y me sacaban de mi cuerpo prácticamente, y ellos hacían con mi cuerpo lo que querían. Y entonces ahí entro otra vez a la liberación. Cuando entro nuevamente a la liberación, pues entonces ahí empiezo a ser libre de espíritu de rechazo, de espíritu de orfandad, de un sinnúmero de cosas, las 21 divisiones, un sinnúmero de cosas que habían dentro de mí, espíritus que literal, o sea, yo lo veía cómo se manifestaban en la liberación, cómo salían. El pastor le daba órdenes y yo veía cómo ellos salían. Luego de pasar por el proceso completo de liberación, yo recuerdo que terminaba la liberación, que era como si me habían dado una golpiza, porque mi cuerpo terminaba cansado, adolorido, era una cosa tremenda. Bueno, pues ya al terminar la liberación, el domingo siguiente de la liberación, recuerdo que el pastor dice que todos los que habían terminado la liberación iban a pasar al altar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo no entendía esto, y una de las cosas que a mí más miedo me daba era yo como que algo me tomara, como yo veía a personas y que yo empezara a patalear, que cayera. Esta cosa a mí me daba miedo porque yo decía, y si me doy un golpe o algo, y yo tenía mucha vergüenza. Yo decía, ¿y qué va a decir la gente si ve que yo hago todo esto, esta locura? Bueno, pues cuando pasamos al altar, yo jamás esperé pasar por esto, de verdad. Y cuando pasamos al altar, recuerdo que yo veo que el pastor está orando y le está diciendo, recibe el bautismo del Espíritu Santo a cada una de las personas que estaban en liberación. Y yo estoy así mirando con los ojos así muy abiertos, porque no quiero que me digan a mí que yo tengo que caer o patalear, hacer esas cosas que yo veía que hacían las otras personas. Bueno, pues resulta ser que cuando el pastor, él mismo viene y me pone la mano en la cabeza y me dice, recibe el bautismo del Espíritu Santo, señores, o sea, mi cuerpo reaccionó de una manera tan extraña, porque yo sentí como si un fuego desde los pies me subió así como todo el cuerpo, como que invadió mi cuerpo. Era un fuego como que iba en aumento y yo no podía estar tranquila. Recuerdo que yo supe a la hora donde estaban mis chancletas, porque yo pataleé, yo brinqué, yo salté, no había forma. Y entonces ya después aquí empiezo a formar, me empezó a descubrir todo lo que el Señor había hecho, quién era realmente en Dios. Empiezo a entender que fui como Moisés, que fui criada por el faraón prácticamente. Empiezo a entender la autoridad que el Señor me dio, porque yo me veía en sueños, me veía hablando lenguas en sueños, me veía peleando en sueños, tumbaba brujas con el nombre de Jesús, con la sangre de Jesús. Y entonces empecé a entender el propósito que Dios tenía conmigo. Y siempre fui una persona que me sentí sola, tenía un vacío existencial tremendo. Y una de las cosas que en medio de mi liberación, el proceso que le conté fue mi liberación cuando fueron sacados todos los espíritus, pero había algo que seguía pasando en mi alma, y es que mi alma se seguía sintiendo como presa, como encarcelada. Me seguía sintiendo así como menospreciada, como que faltaba algo. Bueno, pues yo le expreso esto a las líderes, y entonces ella decide ministrarme. Cuando me ministra, esta administración a mí me marcó muchísimo, porque en esta administración es donde yo veo el efecto de la palabra que la bruja, la bruja cuando le dijo a mi madre que yo pertenecía al altar,
es cuando veo la evidencia luego de tantos años, y es que el Señor en medio de la administración, el Señor me decía: sal, tienes que salir, tienes que caminar, Castilín, no te devuelva. Y veo que en medio de la administración las ministros empiezan a hablar en lengua y empiezan como a tener una guerra muy fuerte, y me decía: no te devuelvas, sal, sigue caminando, sigue caminando. Y yo literal sentía como que yo me quería, como que dentro de mí yo quería como quedarme como estancada, como que no quería hacer nada. No quería reaccionar ante esto. Y recuerdo que empecé a pensar en mi niña, y esto como que me ayudó a salir. Pero yo no entendía lo que estaba pasando. Entonces, en una parte, una de las ministras dice: Castilín, saliste. Gracias a Dios pudiste salir. El Señor rompió el altar donde tenían tu alma. Todo este tiempo tú habías caminado prácticamente dormida, como si tú fueras una zombie sin alma, porque tu alma estaba cautiva en ese altar donde fue sembrada. Para mí esto fue impactante, porque desde aquí mi vida cambió. O sea, yo me sentía diferente, me sentía gozosa, era una persona nueva después de esto. Y así ha sido mi proceso aquí en la iglesia. He ido creciendo, el Señor me ha ido enseñando muchas cosas. Y una de las cosas que me marcó bastante de esta casa fue que en un momento, al principio, cuando llegué a la iglesia, el pastor estaba ministrando en el altar. Y de un momento a otro, él se baja del altar y él va donde mí y me da un beso. Para mí esto fue tan extraño. Yo dije, pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es esto? Pero lo más lindo fue que yo sentí prácticamente que no fue él, sino que fue el Señor. Ahí entonces yo empecé a entender lo que era la paternidad de Dios. Ahí entonces yo empecé a aceptar esta paternidad. Y a entender que no era cualquier persona, entender por qué me habían pasado todas esas cosas. Empecé también a entender que luego el Señor me hizo entender que realmente nunca fui huérfana, que eso simplemente era un espíritu que había en mí que me hace sentir huérfana, pero realmente nunca lo fui, porque siempre tuve padres que no me criaran, no significaba que ellos no estuvieran ahí. Entonces ahí pude perdonar realmente de corazón a mi madre, a mi padre, a todas esas personas que me hicieron daño en el pasado. Y así, y pude aprender muchísimas cosas hasta ahora. Todavía falta, porque como dice la palabra, que aquel que inició la buena obra en ti, Él la va a completar. Y cada día como que yo veo que el Señor hace algo diferente en mí. Puedo testificar y decir que como dice Él, que si tu padre y tu madre te dejaran, Él con todo te recogerá. Yo puedo testificar que yo soy parte de eso, que yo vi cómo el Señor me recogió, cómo me cuidó, cómo me guardó, cómo hasta ahora me ha sustentado, cómo ha sido su paternidad. Puedo testificar de la paternidad de Dios responsable, un Padre que no se da por vencido contigo, un Padre que siempre está ahí para ti. Y ha sido tan lindo esto, porque muchas veces he podido vivir el pararme frente de mi closet y decirle: Padre, ¿qué quieres que me ponga? Y es tan lindo como veo que Él me dice tal cosa. Y cuando me lo pongo, que llego a la iglesia, hay muchos profetas, muchas personas, el mismo pastor con el mismo color. Y son de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles que he podido vivir de la paternidad de Dios en mi vida. Me dio una familia, cosa que no había, mi pronóstico no era para yo tener una familia, tampoco para estar viva en este tiempo, porque una de las cosas que el Señor reveló a través de los profetas es que el enemigo dijo que si yo no le servía, como Él me instruyó, como me crió para servirle, así como Faraón crió a Moisés para ser rey, que si yo no le servía, pues entonces Él me iba a matar. Y gloria a Jesús, que aquí estoy para la gloria del Señor, y todo ha sido por el cuidado y la paternidad de Dios en mi vida.